Si descansan las costillas mientras el palo va y viene, y que de cualquier astilla se puede sacar la cuña. Vamos, mi pueblo, no fuña. El que ha sido marinero, escuchen, el que ha sido marinero, cuando ve la mar suspira, y el que vive en la oscurana con mucha luz se encandila. Buenos, damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí hoy, 19 de abril, ¿no?, del año 2023, 213 años han transcurrido, pues, donde se da este hecho histórico, ¿no?, que marca el camino de una lucha que hasta hoy está aquí permanente. Que seguimos luchando por concretar esa lucha, decía yo. Por despejar, como decía el Libertador, la incógnita del hombre en libertad. Y siempre hay que estudiar los elementos internacionales para luego tener una mejor comprensión de lo regional. Eso es así. Si usted estudia los hechos del 19 de abril desde el punto de vista regional, de lo que acontecía en Venezuela para ese entonces, indudablemente que para tener una comprensión real y más exacta va a tener que irse a los sucesos de España, de Francia, los vientos de cambio que ya soplaban de la revolución, de los cambios de modelos sociales, económicos. Eso es así. Lo hemos dicho aquí. Y para nosotros pues un honor estar aquí hoy, un 19 de abril. Miren, y yo... Por eso es que yo siempre digo esto, y a Dios sea todo, hay que revisar la historia permanente y escudriñarla, no de manera minuciosa, al detalle de lo que ocurría y tratar de comprenderlo. Ahora, claro, analizaba yo esta mañana que no se trata solamente de analizar y comprender la historia, sino de transformarla, revisarla permanentemente. La historia nos servirá de guía en nuestra carrera futura. No es como me dice, o como decía, corrijo, mi general en jefe Jacinto Pérez Alcay, no es como decía él, la historia no es moda, no son celebraciones meramente vacías. Y ya vamos a escuchar a mi comandante Chávez. Pero yo quiero, sin más preámbulos, miren todo lo que yo tengo aquí, compañeros, vean. Todo lo que yo busqué ayer, ¿no?, de mis colecciones y saco y reviso nuevamente. Memorias. La Revolución de 1810, vela aquí. Luego, yo no sé si esta revista me dicen, yo pregunté esta mañana a un historiador, aquí está, Memorias, Zamora, guió las insurrecciones campesinas. Aquí está otra, mucho más antigua, por así decirlo, Memorias, 200 años después de la independencia de la Revolución. Aquí está otra. Memorias, Independencia, Juventud, Insurgente. Estas revistas que son una maravilla, pues, yo no sé si continúan saliendo. Y aquí tengo este librito de Mariano Picón Salas, que se llama Colección Histórica de la Conquista a la Independencia. Ojo, son libros que ya de alguna manera los he leído y los busco nuevamente y repaso y busco allí al detalle. Usted lee un libro y de repente lo lee por segunda vez, que siempre es bueno, y encuentra cosas que no encontró en la primera lectura, pues. Se va a encontrar cosas que no encontró en la primera lectura. Que además esto habla del tema económico, habla de la conjura de los mantuanos, qué estaba pasando aquí. Yo esta mañana escuché, vi muchos de los actos y muchos de los ponentes y hablaban, por supuesto, para llegar al 19 de abril no fue que llegamos ahí, apareció en la historia de una manera mágica. Hubo una serie de sucesos, de antecedentes que nos hacen llegar al 19 de abril. Estaba ocurriendo algo en España, estaba ocurriendo algo en Francia. Pero quiero que comencemos recordando esos hechos, analizándolos y además, ¿para qué nos sirven esos hechos? ¿Para qué nos sirven
valga la repetición de la palabra, recordar esos hechos. ¿Por qué son vitales recordarlos? ¿Por qué es necesario celebrarlos? ¿Por qué es necesario recordarlos? Traerlos nuevamente al escenario, a las batallas políticas, sociales, económicas. ¿Por qué es necesario estudiar estos hechos? ¿Para qué nos sirven? ¿De qué nos sirven? Porque si no, como diría mi comandante Chávez, se convierten en meras celebraciones, en meras conmemoraciones, actos vacíos, diría mi comandante Chávez. Ya lo vamos a escuchar a mi comandante Chávez. Pero antes de escuchar a mi comandante Chávez, vamos a recordar esos hechos del 19 de abril de 1810. ¿Tiene el video? Máster, ¿listo? Director. Día memorable, día de revolución. Durante mucho tiempo la historiografía oficial trató de quitarle su carácter revolucionario al 19 de abril y había quedado para unas celebraciones insulsas, oficiales, sin pueblo, sin contenido. Yo quiero recordar, general Canelones, lo que Simón Bolívar escribió un día como hoy, cuando se cumplían 10 años del 19 de abril de 1810. Simón Bolívar, el 19 de abril de 1820, dirigió una proclama a la patria y a las tropas desde el cuartel general Libertador en San Cristóbal, en plena guerra de independencia. Leo a los soldados del Ejército Libertador: 10 años de libertad se solemnizan este día. 10 años consagrados a los combates, a los sacrificios heroicos, a una muerte gloriosa. Pero 10 años que han librado del oprobio, del infortunio, de las cadenas a la mitad del mundo. Soldados, el género humano gemía por la ruina de su más bella porción. Era esclava y ya es libre. El mundo desconocía al pueblo americano. Vosotros lo habéis sacado del silencio, del olvido, de la muerte, de la nada. Cuando antes era un ludibrio de los tiranos, lo habéis hecho admirar por vuestras hazañas y lo habéis consagrado a la inmortalidad por vuestra gloria. Soldados, el 19 de abril nació Colombia. Desde entonces contáis 10 años de vida. Hoy, general Canelones, hoy, soldados y compatriotas, podemos decirlo con Bolívar: 199 años hace que nació esta patria, que nació esta revolución, y aquí estamos retomando el camino de la independencia que habíamos perdido, el camino de la soberanía, el camino de la patria. Y con las mariposas y los peces. Comandante Chávez siempre, por eso yo decía en estos días en esta trinchera de ideas que necesario es, o la ventaja que tenemos es que mi comandante Chávez está allí y que además retrajo la historia y la hizo, lo que señaló Bolívar, guía. La historia nos servirá de guía en nuestra carrera futura. Eso fue lo que hizo mi comandante Chávez, hacer de la historia viva un camino señalado. Y él hablaba ahí de 199 años. Nosotros hoy decimos 213 años. De aquel primer paso que se da, producto de una serie de acontecimientos que es necesario es analizarlos y ver cuáles fueron las luchas y por qué seguimos luchando todavía hoy para romper con un sistema de coloniaje que todavía quedan restos, como diría mi maestro Simón Rodríguez, de coloniaje. De manera muy personal, quedan restos todavía de coloniaje. Todavía quedan por allí los peligros que acechan aquel grito de revolución, aquel grito de independencia.
todavía quedan. Hay que seguir luchando. Yo esta mañana envié un audio a mi querido Frente Miller Roja, hablando de la unidad, de la integración, hablando de esas luchas históricas. Son 200 años, 213 años de aquel grito que marcó el rumbo de la patria que hoy todavía, óigase bien, estamos construyendo. Que hoy todavía seguimos luchando por quienes siguen defendiendo, por decirlo de manera histórica, los derechos del rey. Hay gente que todavía sigue. Cuando usted, venezolano, apuesta, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo para que me entiendan, o para tratar de explicarme, los bloqueos, cuando usted defiende los argumentos del imperio norteamericano, usted está defendiendo los derechos de aquellos hombres de Fernando VII. No es una junta de regencia, la junta que se conformó allá para defender los derechos, y aquí se formó una junta igual, para defender los derechos del rey allá, producto que los franceses, bueno, y el rey Fernando VII traiciona a su padre, Carlos IV. Todo eso que conocemos de la historiografía, de lo que acontecía en España y esa revuelta. Y las juntas que se forman allá. Aquí se forma una junta paralela. Por aquí está en una de estas revistas. La conjura de los mantuanos. ¿Ve? Alocución a la Junta de Caracas, los habitantes de Venezuela expone las razones del pronunciamiento del 19. ¿Ve? Para defender al rey. Y gritaban, mueran los franceses. Viva el rey Fernando VII. ¿Son los gritos que se escuchaban aquí en Caracas? ¿Quién estaba claro? El Libertador, la Sociedad Patriótica. Que después vamos rumbo de allí, salimos al 5 de julio de 1811, un año después, a concretar ese grito de independencia. Y es entonces cuando Bolívar, el 4 de julio, pronuncia el memorable discurso: pongamos sin temor la piedra fundamental, 300 años de calma no bastan, 300 años allí sumiso, esclavizado. Y aún así los mantuanos después terminan traicionando. Digo todo esto porque no es mera celebración, es revisar la profundidad para seguir marcando el camino de despejar, como decía yo esta mañana, la incógnita del hombre en libertad. ¿Es para qué nos sirve celebrar estos 213 años? ¿Por qué y para qué? ¿Qué pasaba? Y contextualizarlo con lo que hoy vive la patria. Es la única forma de que nos sirva de guía, como dijo el Libertador, en nuestra carrera futura. Estamos hablando que ese memorable discurso del cual hace mención mi comandante Chávez, que pronuncia el Libertador a sus soldados. Estamos hablando de 1820, ya se había creado la Gran Colombia, Bolívar con la esperanza. Hay que ver el contexto en el cual Bolívar pronuncia ese discurso, 1820. Veníamos del 15 de febrero de 1819, la creación de la Gran Colombia. Y Bolívar decía allí entonces: valió la pena, queridos soldados, aquel grito. Hoy 10 años celebraba con júbilo, con fuerza el Libertador. 10 años del grito de independencia. Y da ese maravilloso discurso. Nosotros seguimos aquí independientes, o luchando por nuestra independencia para que nos dejen ser soberanos, pero seguimos amenazados. El grito de independencia, por decirlo de alguna forma, sigue amenazado. Decía yo esta mañana que seguimos gritando, seguimos alzando nuestra voz para despejar la incógnita del hombre en libertad, por ese mundo de justicia, de igualdad, de respeto, amenazado por 1000 cosas, por 1000 cosas. 1000 cosas que hoy amenazan a la humanidad, amenazan la existencia humana. Vean que celebrar 213 años no puede ser cualquier cosa.
y debe ser para alertarnos, para mirarla, para revisarla a profundidad. Vamos a una pausa y al regreso vamos a ver parte entonces de esa historia, de esos acontecimientos. Leo rápidamente, nuestras redes sociales, ¿no? Por ahí nos escribe RGO Rosalbel 82, IH Milavi, José Contreras, Villegas Ledy, Durán Centeno 4F, Delmi 2583, Alexander Guardia Nacional Bolivariana 17, Montero Ordaz David, Víctor Daniel, Yankee Gutiérrez, San Giorgio y Rivero Navas, 3671, Rivero Navas, 3671. Bueno, últimamente los nombres de las redes sociales están un poco más fácil de pronunciar, de descifrar, podría decirlo así. Bueno, pausa y regresamos con más de este programa, que además siempre hemos estado aquí hablando de la historia en Artillería Bolivariana, porque tenemos que hacer honor al nombre que lleva este programa, que es Artillería, repito, Bolivariana. Honor al Padre Bolívar, como decía Pablo Neruda, toda esta inmensa latitud, Padre, lleva tu nombre. Pausa y volvemos. Bueno, continuamos aquí celebrando pues 213 años de aquel grito que marcó el comienzo del camino, y que ya una serie de acontecimientos, como decía yo en el primer segmento y que escuché esta mañana en las distintas celebraciones, ¿no?, que hemos hecho, Alcaldía de Caracas, el gobierno bolivariano, las distintas comisiones que, como sabemos, en todo el territorio, bueno, se celebra este grito. Pero decía yo que esta mañana escuchaba pues la revolución de Andresotti, de José Leonardo Chirino, que está por aquí. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batía el melao para darle al español, que después se volvió gringo, y aquí lo tenemos hoy. Mira, aquí está, ¿ves? Lo que yo hablaba, ¿ves? Conjura de 1810. Mira esto por aquí, ¿ves? La conjura de 1810. Habrá que leerlo, ¿ves? Los eventos en España. Aquí está, los eventos en España. Vete para acá. Ahí está bien, queridos compañeros. No voy a leerlos, pero hay que revisar la historia, ¿ves? La mal llamada conjura, ¿ves? Lo que estaba sucediendo en España, en breve se dejaría sentir en Venezuela. Aquí las noticias son confusas y llegan agolpadas y en desórdenes. Las órdenes de jurar lealtad a Fernando VII y las informaciones de lo verificado en Madrid el 2 de mayo, la primera reacción de la gente en Caracas fue la de exigir a las autoridades la jura al nuevo rey Fernando VII, cosa que se hace el 16 de julio de 1808. Los gritos de mueran los franceses, ¿no?, al nuevo monarca se hicieron sentir en las puertas del Cabildo, de modo tal que, como había sido el comportamiento de la sociedad colonial de Venezuela durante la persecución de la conspiración de Guardia España y en relación con los eventos a la invasión mirandina en 1806. Es la historia, pues. Es la historia que está aquí plasmada en libros. Rebelión, ¿ves? La rebelión se aprovecha en toda una gama de vicisitudes: la pérdida del control militar en España, la ausencia de un rey legítimo y las pretensiones de un consejo elegido sin consulta alguna en las colonias.
aquí está la historia. Pero hay que revisarla, repito, para ver de qué nos sirve, para qué nos sirve y qué vestigios hay por ahí todavía de gritando, vivan los imperios, se vivía mejor en la época de España, cosas así. Seguimos luchando, la lucha está, diría mi comandante Chávez, más viva que nunca la lucha. Tenemos que seguir luchando. Y ahora con mucho más peligros que acechan. Porque ante este mundo global, este mundo de avaricia, podría decirlo así, ¿no? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Este mundo de, bueno, habrá que seguir luchando, forjando, gritando, al grito de independencia, al grito por el hombre, al grito por la vida. Gloria al bravo pueblo, que el yugo lanzó. Gritemos con brío, dice nuestro himno nacional, ¿no dice así? Gritemos con brío, muera la opresión, gritemos con brío, el grito de independencia. Veamos parte de esos sucesos. Adelante con el video, querido compañero, para recordar la historia. Con permiso, con permiso. Señores, no es cierto que se haya disuelto la Junta Central. Pero si así fuese, no importa. Pues se ha establecido el Consejo de Regencia de España y las Indias. ¿Cuál es el problema entonces? La legitimidad, señor gobernador. ¿Quién nombró ese Consejo de Regencia? ¿Quién lo eligió? ¿Qué autoridad puede tener el mismo gobernador en Parán cuando fue disuelta la Junta que le dio su cargo? Solo Cádiz y la isla de León están en manos de fieles al rey. España es territorio francés. España no está perdida. No es cierto que solo quede Cádiz y la isla de León en manos del rey. Hay documentos que lo demuestran. Estos papeles son falsos, capciosos y seductivos. El Consejo de Regencia es nulo, ilegal. Además, usted debe saber muy bien que la península está en manos de Napoleón y por eso el pueblo allá afuera nos da el poder para crear en Caracas un gobierno independiente. Usted, padre Madariaga, debería ser excomulgado. Pero no hay que ofuscarse, eminencia. Yo propongo que en vez de un gobierno nuevo, independiente y autónomo, creamos un nuevo gobierno que sirva a los intereses y a la defensa de nuestro rey, don Fernando VII. Gobierno el cual usted presidiría. Pues me mandarán al infierno. Pero no acepto en Parán en ningún gobierno. Aquí haremos un gobierno de venezolanos, para venezolanos. Sí. Señores, escúchenme por favor. Aquí no conviene ninguna innovación. Solamente debemos esperar a los emisarios del Consejo de Regencia que vienen a La Guaira en cuestión de pocas horas. Por otra parte, no pienso perder más mi tiempo con ustedes. Debo asistir a la Eucaristía en la catedral. Buenos días. Con permiso. Todos estamos expuestos a sus furores y venganzas. Hay que traerlo a Cabildo. Sí. Todo es culpa suya, padre Madariaga. Usted, con todas esas ideas locas, lo que ha hecho es ahuyentar al señor gobernador. Que Dios nos ampare de su ira. Quiero a todas las tropas acuarteladas aquí. Ese bochinche del ayuntamiento se me acaba ya. Vamos, no pierdas más tiempo y llámeme a los soldados.
Señor gobernador, suélteme. Usted tiene que volver al cabildo. El pueblo lo espera en el cabildo. Usted a mí no me toca. Esto es un acto de violencia. Violencia contra el rey, contra el imperio español. ¡Granaderos! Yo creo que debe ir al cabildo, su señoría. Yo debo asistir a los actos en la catedral. ¿Ustedes qué piensan? ¿Debe el gobernador y capitán general volver al ayuntamiento? Yo le recomiendo que vuelva a cabildo, señor gobernador. Vamos, Lucía. A cabildo. Señor gobernador, el pueblo está allá y el pueblo quiere expresarse. Vuelva a cabildo, porque cuando el pueblo habla, es mejor que se le escuche. Es una insurrección que van a pagar muy caro. Limítese a firmar el acta y entréguenos el poder. El pueblo afuera quiere patria, señor gobernador, y la tendrá con o sin su firma. ¡Si el rey no impone! Muy bien. Entonces, ¿qué decida el pueblo? Escúchenme, por favor. ¿Están vuestras mercedes contentos conmigo? ¿Quieren vuestras mercedes que yo los gobierne? Pues yo tampoco quiero más. Conservadora de los derechos del rey Fernando VII. Que quede en acta. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Fue cuando Emparan firmó en ese papel el fin del Imperio Español, su eminencia. Desde ese entonces peligra el imperio. Solo me contenta el saber que la oligarquía y el clero siguen unidos como en aquel entonces. Hoy más que nunca hay que unir fuerzas para vencer a esos fascinerosos que 200 años después están tratando de hacer la independencia. Hoy, 19 de abril de 2010. La patria no puede quedar en las manos de un grupo de oligarcas, clérigos, hacendados, mantuanos o encomenderos. Son ellos mismos el peor obstáculo para la libertad. Ellos quieren la vuelta del rey al mando, mientras el pueblo reclama por justicia, libertad y el fin de la esclavitud. No fuimos nosotros los que firmaron esa acta del 19 de abril. Para nosotros ese día es un paso hacia el fin de la esclavitud, hacia la libertad.
La lucha por la independencia apenas comenzó ese 19 de abril de 1810. Hoy, la lucha por la independencia continúa. Sí, así es. La lucha por la independencia continúa. Bueno, figúrense, allí lo que se forma allí es la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. La Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Pero así nacen los procesos, para que nuestro pueblo entienda, pues. Nosotros hoy continuamos una lucha y a veces los procesos, Dios sabe cómo actúa, pues. Dios sabe cómo actúa. Y estamos en esa lucha. Lo que no podemos es dejar de luchar nunca. Es dejar de luchar. Ha sido una lucha histórica. Repito, y ahí lo que se conforma es la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Pero estamos allí. O estaban allí quienes comenzaron el proceso del camino, de esos sueños de libertad, de soberanía, de igualdad, de la lucha por los derechos, de la lucha por los derechos sociales, políticos, culturales. Porque hay que ver cómo llegamos al 19 de abril y todo lo que aquí venía aconteciendo y en el mundo. Y quien comienza precisamente a conspirar, por así decirlo, son los mantuanos, la conjura de los mantuanos, pues. Porque necesitaban el poder político. Pero así nacimos, o así se inicia el camino de lo que hoy es la patria, amenazada, por supuesto. Pero así inicia el camino. Vamos a otra pausa y regresamos con más entonces de Artillería Bolivariana, conmemorando 213 años de aquel grito de independencia, que comenzó un camino y que en ese camino fuimos corrigiendo, sacando. Caímos después de 1811, que firmamos. Al año siguiente cayó la República, en 1812. Porque a veces lo nuevo nace infectado de lo viejo. Y Simón Rodríguez dice, muriendo, que la estructura del coloniaje está intacta en Venezuela y que debíamos haber comenzado, y que teníamos que comenzar, una revolución económica, porque una revolución política pide a gritos una revolución económica. Es para que contextualicemos, pues. ¿Por qué esto? Repito, si no, y no novelado, por así decirlo, sino como, repito, como símbolo, señal, ¿dónde estamos aquí? ¿Qué pasó allí realmente? Ajá, ¿y qué errores continúan vivos todavía? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo era el sistema económico, político, social? ¿Cuáles son las amenazas de ese entonces y cuáles son las amenazas de ahora? ¿Y cuál es el parecido, la comparación que podemos hacer allí? ¿O cuáles son los elementos que necesitamos extraer, o los errores que nos permitieron que Bolívar dijera, he arado en el mar? ¿O las reliquias de Venezuela fueron destruidas por la mala fe y las intrigas internas y todos sueños hayan quedado allí adormecidos? No muertos, adormecidos. Porque Bolívar despierta, como dijo Pablo Neruda, cada 100 años cuando despierta el pueblo. Y despertaron los sueños. O lo que decía mi comandante Chávez, las revoluciones no mueren, solo quedan soterradas y llega el momento que brotan. Y vienen de la sabana y agarran fuerza y se hacen indetenibles. Por eso nosotros la gran misión que tenemos es no dejar morir la revolución bolivariana. Con los miles de errores que hemos cometido, sí, que hay que corregirlos, que hay que ser fuerte, que hay que erradicar esos vicios que perviven y que le hacen un daño terrible a la revolución bolivariana y que hacen que estos sucesos, o mejor dicho, estos sucesos son los que nos permiten a nosotros ver qué está pasando y tomar la fuerza nuevamente para luchar contra todos esos antivalores, contra todos esos enemigos ahora que Bolívar señalaba casi muriendo. Leo rápidamente allí, querida compañera.
¿no? La historia no es meras celebraciones, diría mi comandante Chávez. No, 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 no y no y mil veces no. Kevin Avendaño, saludos, querido compañero. Héctor José, saludos. Arquímedes Sala, saludos. Orlando de Sena, caramba, está hablando de Sena por ahí. ¿Ah? Saludo al compañero historiador, sociólogo, intelectual, Orlando de Sena. Peñuela te extraña, hablando. Por aquí está Pedro Luis y Rosani Martínez, saludos a todos. Pausa y regresamos, pues. Bueno, estamos ya llegando al final de este programa dedicado pues a estos acontecimientos del 19 de abril de 1810, que marcó el rumbo, pues, fue el gran paso. Y, como decía yo analizando, Dios a veces utiliza, por decir algo, a los malos, y no es que todos eran malos, porque ya estaba Bolívar dentro de esa conspiración, ¿no? Estaba la Sociedad Patriótica y muchos hombres que después, bueno, sellaron nuestra independencia política, óigase bien, nuestra independencia política, y rompimos los lazos con España, roto, como dice en la Carta de Jamaica. Es más grande el odio que el mar que nos separa de la madre patria. Pero son procesos, que así son los procesos. Repito, así son los procesos. La Sociedad Patriótica y quienes estaban allí luchando por los sueños, y que lucharon con muchos vicios, que en lo sucesivo permitieron, como decía yo en el segundo segmento, la caída de la República en 1812, con la capitulación de Miranda, que capitula. Miranda venía de combatir con ejércitos convencionales, la guerra, con ejércitos disciplinados, y aquí estamos formando, estamos naciendo como ejército. Y que bueno, luego Monteverde no respeta eso. Y lamentándolo mucho, bueno, Miranda luego es capturado, detenido. Bolívar huye. Y toda esa historia que hemos conocido. Pero es parte de la lucha, ¿saben? Todo lo que tiene que pasar, pasa. Todo lo que tiene que ocurrir debajo del sol tiene su hora y su momento. Todo, hay tiempo para todo, dice la Eclesiastés. Hay tiempo de nacer, de morir. Hay tiempo, los procesos tienen sus errores, tienen sus caídas, tienen sus debilidades. Los procesos. Ahora, incrementar la conciencia, la memoria, como dice esta revista, pues, la memoria, la conciencia. Es necesario que tengamos memoria de los momentos que vivimos, que hemos vivido y de los que estamos por vivir. Es necesario la memoria histórica, la conciencia clara de las luchas, de los peligros que acechan, como decía el Libertador siempre, de los peligros que acechan. Todos los peligros. El ser humano es débil por naturaleza. Nosotros los cristianos decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y al temor, hombres virtuosos en república. Así que a 213 años de aquel grito, seguimos nosotros gritando, alzando nuestra voz, alertando, luchando, soñando. Y ya no por los derechos de Fernando VII, no. Por los derechos de una patria libre, por los derechos de justicia y libertad, por los sueños de un mundo de iguales, de un mundo de justicia. Si no hay justicia, no habrá paz en el mundo. El único camino a la justicia es la paz. Y esa paz debe venir
con valores, con virtudes, con desprendimiento, con conciencia clara de lo colectivo, del servicio. Esos son 203 años que nos hacen reflexionar. Aquellas luchas, 213 años. No bastan 213 años. Mi capitán Peñuela. No bastan, queridos compañeros, 213 años para que erradiquemos y echemos fuera de nuestro proyecto político todo vicio, toda avaricia, todo individualismo, todo egoísmo, y apostemos a la unidad, al respeto, a la tolerancia, al amor por la patria, que nos unamos por el amor a la patria. Unidad, unidad, esa debe ser nuestra consigna. Solo la unión nos hace falta para completar la obra que hemos soñado. Los valores, hombres virtuosos para hacer la república y concretar el gran sueño bolivariano. A 203 años tenemos nosotros que pronunciar nuestros propios discursos, analizarlos y señalar los caminos desde nuestra alma bolivariana, cristiana, zamorana, robinsoniana. Mire, hoy sí no me lo pidieron, pero yo quiero traerlo porque Venezuela es una tierra mágica y esta música es muy bonita. Esa es mi tierra. Venezuela, te amamos, patria amada. Patria querida, como dice mi comandante Chávez en esa última canción que nos enseñó de los blindados. Oh, patria mía, patria querida. Patria, patria. Tú eres mi vida, tú eres mi sol. Patria. Patria, matria, la madre. Vamos a despedirnos entonces con Miguelito Díaz. Esta es mi tierra. Gracias. Llevemos pues en el corazón 213 años de lucha, del grito, y sigamos alzando nuestra voz en favor de la justicia, del amor al otro, del amor al prójimo, del amor a la patria. Sigamos gritando, sigamos alzando nuestra voz para corregir los vicios, para luchar contra todo aquello que amenace a la patria de Bolívar. Me despido rápidamente con Aero Guardia Nacional DAC 43, Freddy Uribe, Peter Duque. Saludos, mi coronel Peter Duque. Un abrazo, creo que es mi coronel Peter Duque. Debe ser él, ¿no? Por ahí me escribe Jorlenson José, 2022, Armada Piso Oficial. Saludo. Carlos González y Sánchez Sandy. Sánchez Sandy, ¿no? No será familia de Sandy, querido compañero Sánchez. Un abrazo, hermano, saludos. Bueno, parte de la jocosidad que lo caracteriza al venezolano. No, así somos, alegres. Llanero muere cantando aunque esté penando el alma. Pero qué linda nuestra historia y qué necesario es recordarla, vivirla, analizarla, interpretarla, para de allí generar, como diría Carlos Marx, las transformaciones necesarias. Para transformarla. No se trata de interpretar y analizar la historia, sino de transformar la historia que estamos viviendo. De eso se trata. Así que a 213 años estamos aquí para transformar y seguir haciendo las transformaciones necesarias para ese mundo, para completar la obra que señaló el Padre Libertador. Nos despedimos.